Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Es un gusto y un honor poder estar esta semana compartiendo con ustedes por intermedio de la plataforma de nuestra casa, nuestra iglesia, Vida Amor. Permítame darles un gran saludo en el nombre de nuestro Señor y esperemos que realmente sea muy edificante este tiempo. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre algo sobre el cual nosotros tenemos contacto y experiencias en nuestro día a día. Las decisiones. Vamos a hablar sobre el primer libro de Samuel, donde vamos a encontrar algunos personajes bíblicos como Elcana, Ana, Penina, Elí, Samuel, y vamos a ver qué decisiones tomaron estos personajes que habitaban en el mismo tiempo. Cada una de estas decisiones tiene una consecuencia. Y en eso, queridos hermanos, nos vamos a compartir el día de hoy. Gracias, Señor, te quiero dar por este tiempo maravilloso, especial, que te damos gracias por un día más de vida, que te damos gracias porque tu misericordia es buena y nueva cada mañana. Te pido, Dios mío, que en este tiempo nos permitas aprender más de ti, que podamos escuchar palabra que venga de tu boca y no de boca de hombre, porque necesitamos ser instruidos por ti. Gracias, Dios mío, utiliza este tiempo para edificar a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y así vamos a empezar. Como les comentaba, iglesia, vamos a estar hablando sobre el primer libro de Samuel, tiempo, época, era de jueces, como seguramente ustedes ya han podido escuchar sobre Sansón. Pero en este tiempo vamos a hablar sobre Elí. Elí era el juez de este tiempo y tenía un distintivo, algo especial, tal vez con otros jueces, que también era sacerdote, que era intermediario entre el pueblo y Dios. Dios lo usaba para traer calma y paz a su rebaño. Quiero por favor, iglesia, que me acompañen a leer Primera de Samuel 1:5 y veamos qué dice su palabra. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Podemos ver, querida iglesia, que en este tiempo existía un hombre que se llamaba Elcana, el cual era un hombre que conocía de Dios, que vemos que cumplía con el sacrificio y ofrendas del tiempo que se hacían anualmente en el templo, donde habitaba el sacerdote Elí. Esta persona, Elcana, tenía dos esposas, a Ana y a Penina. Ana era su esposa que no podía tener hijos, que no contaba con esa bendición. También tenemos a Elí, que como les comenté es el sacerdote, el juez de ese tiempo. Elí tenía dos hijos, Fines y Ofni, que vamos a ver más adelante, estaban alejados de la palabra, habían perdido el temor de Dios. Vamos a conocer un poco más sobre estas personas, Samuel, Ana y Elí. Veremos qué circunstancias pasaban, qué los enlazaba el uno con el otro y cuáles fueron las decisiones que tomaron y cuáles fueron las consecuencias del mismo. La primera persona que vamos a analizar es a Ana. Ana era una mujer, esposa de Elcana, compartida, porque hemos visto que Elcana tenía dos esposas, pero ella era la que no podía tener hijos. Elcana, su esposo, la amaba de tal manera de que cuando iban a dar ofrendas, todos los de la familia
El Cana apartaba algo especial para que Ana lo llevara como ofrenda y sacrificio a Dios. Leamos qué dice en 1 de Samuel 1, del 6 al 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Queridos hermanos, vemos que muy independiente de la esterilidad que tenía Ana, era constantemente acechada por Penina, que Penina la irritaba, dice su palabra. ¿Y cuál era la consecuencia que esto traía al corazón de Ana? Tristeza, pena y que ella no comía. En esta circunstancia vamos a poder analizar y examinar nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, cercanos, que leemos la palabra, que asistimos todas las semanas a la iglesia, cuántas veces pasamos problemas y a veces no sabemos qué hacer? O muchas veces, como Ana, hemos pedido, conversado con Dios, pero no hemos obtenido respuesta. Encima, Ana era asediada, constantemente molestada, irritada por Penina, quien le recordaba siempre su condición. Leamos en 1 de Samuel 1, del 10 al 11. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es interesante poder analizar, iglesia, qué era lo que Ana decidió. Ana decidió para su vida hacer algo diferente. Ana decidió buscar de una manera genuina de Dios, abrirle su corazón y permitir una conversación real con el Señor. En 1 de Samuel 1:18b podemos ver, iglesia, que dice: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esta oración genuina de Ana no fue común y corriente como muchas veces solemos orar. Podemos ver que Ana, la actitud que tenía no fue la misma cuando salió. Vemos que Ana no salió con esa tristeza con la que entró a oración, que Ana, que había estado dejando de comer, vuelve a comer porque había hallado tranquilidad y paz en su corazón. En 1 de Samuel 1:19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Interesante palabra. Jehová se acordó de ella. La oración genuina fue una oración eficaz que llegó a oídos de Dios y Dios le concedió aquello que Ana estaba pidiendo. Ahora, iglesia, acompáñenme a analizar de una manera más sistemática lo que fue Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Ana era una persona triste que no comía por la misma condición y porque la otra esposa constantemente le estaba recordando cuál era su situación. Ana, a causa de esto, hizo algo diferente a lo que podía estar haciendo. Habíamos concluido, analizado que al estar cerca a Dios, posiblemente, por no decir seguro, ella ya había expuesto su dolor y tristeza a Dios, pero no lo había hecho de una manera genuina. Vemos que Ana lo hace y su decisión es hacerlo de una forma diferente, entregándose de cuerpo y alma. Conversó con un Dios presente, le abrió su corazón, fue una oración genuina y también le promete aquel hijo que ella estaba anhelando para su servicio, para que fuera entrenado y apartado de ella, para que pueda crecer en el templo cerca a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de la oración genuina de Ana?
que esta oración trajo paz al corazón de Ana. Ana no fue la misma, entró de una manera, pero salió completamente tranquila y confiada en Dios. Dios escuchó esta oración y le concedió aquello que tanto anhelaba. Algo muy importante, iglesia, es que Ana cumplió su promesa. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros hemos, en la dificultad, en los problemas, acudido a Dios? Le hemos pedido, Señor, ayúdanos, yo me prometo, yo me comprometo a hacer esto o lo otro. ¿Y cuántas veces, hermanos, realmente no lo hemos cumplido? Ana fue fiel a lo que le prometió a Jehová. Ahora, hermanos, vamos a analizar a otro personaje contemporáneo, a Elí. Elí, hemos visto que era una persona que tenía presencia sacerdotal. Era un juez del tiempo que estaba a cargo del ministerio de Dios. Era el intermediario entre Dios y el pueblo. Sin embargo, también vamos a ver de que este ejercicio ministerial era muy pobre por diferentes factores. Elí también tenía 2 hijos, de los cuales vamos a leer a continuación. Acompáñenme a 1 Samuel 2, del 12 al 17. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. Y de otra manera lo tomaba por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos aquí que los hijos de Elí no andaban por buen camino, aquellos hijos que tenían un llamado sacerdotal en conjunto con su padre, aquellos hijos que vemos también aquí que robaban al pueblo de Israel en sus ofrendas. Y no solo que le robaban, sino que escogían, le quitaban el privilegio al pueblo de poder ofrendar la mejor parte del animal, que era la parte de la grasa. Ellos agarraban esta parte y lo comerciaban porque eso costaba mucho. Entonces, el pecado que cometían frente a los ojos de Dios estos hijos era tremendo. Y Elí, que era el padre, lo consentía. En 1 Samuel 1:13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Vemos que Elí había perdido la sensibilidad espiritual. No pudo discernir que Ana le estaba orando de manera genuina a Dios y por el contrario la tomó por ebria. Elí ya no podía ver lo que Dios sí veía. El ministerio de Elí, como les comenté en un inicio, se estaba viniendo abajo. En 1 Samuel 3:2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esta palabra me gustaría tomarlo de una forma más espiritual. Y hago mucho hincapié en que la palabra menciona que Elí estaba descansando en su aposento, porque luego más adelante, cuando analicemos a Samuel, vamos a ver en qué condición lo encontró Dios cuando desea llamarlo de una manera diferente. En este caso, Elí estaba en la comodidad de su aposento, reposando, había perdido un ejercicio proactivo, activo de su ministerio. Vamos a ver también más adelante que Elí muere cayéndose de la silla
y la palabra menciona explícitamente de que estaba muy gordo. Entonces, era un ministerio inactivo, un ministerio que no tenía trabajo. Y Elí estaba en una ceguera espiritual. Lo interesante de esto, queridos hermanos, es que Elí, a pesar de su condición, Dios continuó haciendo grandes cosas con él. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:20 vamos a ver que Elí bendijo a Elcana y Ana para que pudieran tener más hijos. Recordemos que Samuel, su primer hijo, quien Dios escuchó de la oración de Ana, estaba apartado de ellos porque servía a tiempo completo en el ministerio. Entonces, Elí oró por Elcana y su mujer y ellos pudieron tener más hijos. También vemos como referencia en 1 Samuel 3:9 que menciona y podemos ver un discipulado por parte de Elí a Samuel. Dios le permitió que él pudiera instruir y guiar a Samuel, persona que Dios ya había elegido para tomar el lugar del actual profeta en ese tiempo que era Elí, porque Dios vio que ya se había apartado de sus caminos, que era condescendiente con sus hijos en el pecado que estaban cometiendo. Habían perdido completamente el temor a Dios. Ahora vamos a analizar de igual forma, de una manera sistemática, el ministerio de Elí. Elí era un sumo sacerdote que tenía presencia sacerdotal. Él, tanto como sus hijos, servían al pueblo como representantes de Dios. Elí vio que sus hijos profanaban, que le robaban y no le daban honra a Dios. Y Elí no fue capaz de ejercer autoridad contra sus hijos. Fue muy permisivo. Elí se alejó de la presencia de Dios. Elí comenzó a ser pasivo en su ministerio y no comenzaba a buscar y actuar con la iglesia como debería hacerlo. Recordemos que Dios ama a su casa, Dios ama a su iglesia, y si ve que algo no funciona, tiene que apartar a la persona que está a cargo. Dios no va a parar su propósito, Dios no va a detener su amor por las personas que están en el camino. Dios prefiere tomarlas y apartarlas y colocar personas con un corazón diferente, con un corazón de amor, con un corazón dispuesto a darle honra al Señor, como lo tuvo Samuel en este tiempo. Padres, no sean como Elí. Necesitamos corregir a nuestros hijos, necesitamos llevarlos por buenos caminos, enseñarles de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la decisión de Elí? Elí decidió poner en un segundo lugar a Dios y su ministerio. Elí le robó la honra a Dios para dársela a sus hijos. Fue más importante para Elí los hijos que servirle a Dios. Toda acción tiene una consecuencia, dicen, y esto pasó con Elí. Podemos ver, por ejemplo, en 1 Samuel 3:1, que habla que en ese tiempo escaseaba la palabra y no había visiones. Era un ministerio muerto. Podemos ver en 1 Samuel 1:13 y en 1 Samuel 3:4-8 también, que hace referencia a que Samuel había perdido la sensibilidad espiritual cuando no reconoció a Ana como una persona que estaba buscando de Dios de corazón. Cuando también vemos, si estudian un poco más el libro completo de 1 Samuel, no pudo reconocer a Dios cuando estaba comenzando a llamar a Samuel. Vemos que otra consecuencia de la decisión de Samuel fue el ser retirado del ministerio y que tuvo que morir él y sus hijos. Le fue retirada la promesa dada en un comienzo. La cuarta consecuencia, y que también tuvo el pueblo de Israel pagar, es que ellos perdieron el arca del pacto. Fue robada por mano de los filisteos en guerra, algo que no había pasado. Fue consecuencia de un mal ministerio de parte de Elí y de la corrupción que se estaba viviendo. Queridos hermanos, vamos a analizar, a hablar ahora sobre Samuel. Samuel, el hijo producto de la oración genuina de Ana y ofrecida a Dios. Leamos en 1 Samuel 2:26.
que dice: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Leamos también primera de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Podemos ver que el ministerio de Elí se comenzaba a llevar desde pequeño. Dios lo había apartado para algo maravilloso, para algo específico, para que él sea quien ocupe el lugar de sacerdote. Vemos que la palabra dice que desde pequeño lo que él hacía era agradable a los ojos de Dios, en un tiempo donde escaseaba la palabra, donde no se ejercía un buen ministerio, donde no habían manifestaciones de la presencia de Dios como las visiones. En este tiempo es que Samuel agradó a Dios con sus acciones. En primera de Samuel 3:7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esta parte fue muy impresionante para mí, porque a pesar de que Samuel estuvo desde pequeño en el templo sirviendo y ministraba, no fue hasta años después que realmente Samuel tuvo una experiencia cercana con Dios. Cuando Dios hace por primera vez, el llamado a Samuel para que pueda oír su voz. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros estamos también cercanas a las cosas de Dios? Escuchamos la palabra, leemos la palabra. Y yo quiero preguntarte y que te examines a ti mismo si realmente conoces a Dios. Preguntémonos qué nos está faltando para conocer de verdad a Dios, para poder tener esa experiencia. ¿Necesitamos buscar más de Él? ¿Estaremos haciendo algo más? Necesitamos orar, tal vez como Ana, realmente con nuestro corazón, tener esa hambre de búsqueda para que Dios pueda llevarnos a un siguiente nivel. Luego vamos a ver de que Samuel continúa creciendo, Dios lo pone como profeta y como juez de su pueblo de Israel. Dios fue fiel con él. Dios le permitió ocupar el lugar que Elí dejó. Elí y sus hijos fueron muertos, fueron separados y apartados de la obra de Dios. Y permaneció Dios hasta el final con Samuel, hasta que empiece el tiempo del reinado con Saúl. Analicemos entonces de forma general qué pasó con Samuel. Analicemos ahora, queridos hermanos, a Samuel. Dice su palabra: Samuel fue producto de la oración desesperante y apasionada de Ana, su madre. Samuel fue dedicado desde pequeño y ministraba en la presencia de Dios, y esto era agradable. Me gustaría tocar primera de Samuel 3:3, que dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Recuerden cuando hablamos sobre Elí, que Elí estaba en su aposento, acostado, en su comodidad. Vemos que aquí Dios, cuando hace el llamado al Samuel, él se encontraba descansando en el templo, en la presencia del Señor, que es un indicativo muy fuerte que constantemente Samuel estaba cerca de Dios. Por eso es que Dios decidió tener una experiencia diferente, porque Samuel amaba su palabra, amaba su servicio y fue fiel también con la promesa que hizo su madre a Dios. Samuel conoció a Dios luego de años de servir en el templo. ¿Cuál fue la decisión de Samuel? Samuel decidió dedicar su honra para Dios y no para el hombre. Vemos de que Samuel fue criado en un ministerio, en un ambiente, en un templo que estaba corrupto por los hijos de Elí, que esta corrupción era permitida a aquellos hijos que robaban aquella dedicación del pueblo de Israel en ofrenda y sacrificio, aquellos hijos de Elí que también menciona la palabra de que tenían relaciones
con aquellas mujeres que se encontraban en la puerta, en la custodia del templo. Entonces, él decidió ser diferente, no dejarse llevar por el entorno y honrar a Dios por sobre toda cosa. La consecuencia de la decisión, tremenda decisión de Elí, fue la fidelidad de Dios para con Samuel. Dios lo guardó y lo cuidó y nunca se apartó de él hasta que culminó su trabajo como ministerio. Queridos hermanos, iglesia, hemos analizado 3 personas diferentes y yo quiero concluir animándoles y exhortándoles a aprender de cada uno de estos casos. En primer lugar, de poder ver cómo es que actuó Ana, la decisión que tuvo de buscar a Dios en oración, en una oración diferente, en una conversación personal, que es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, de que seamos fiel con Dios y le demos honra en todo tiempo, como lo hizo Samuel, que no nos dejemos afectar por nuestro entorno, por las circunstancias, que Dios sea nuestra prioridad sin importar el tiempo que estemos pasando. Para los padres, para los líderes, necesitamos ejercer una autoridad conforme a la voluntad de Dios. Dios es primero antes que cualquier cosa. Enseñen a sus hijos a andar por caminos rectos y ellos se lo agradecerán cuando sean grandes. De verdad, hermano, ha sido un honor haber compartido esta palabra porque primero Dios me habló a mí, me hizo reflexionar en qué decisiones estoy tomando en mi vida y espero que también lo haya hecho con ustedes, porque es muy importante constantemente estar meditando en la palabra del Señor. Acompáñenme en una oración. Señor, te doy gracias por esta palabra maravillosa, porque realmente nos demuestras que tú sigues siendo fiel, que tú instruyes y enseñas a tu pueblo y porque nos amas, nos corriges. Dios mío, te pido que hagas que a cada uno de nosotros esa palabra quede grabada y guardada en nuestro corazón para poder ser aplicada. Gracias por este tiempo, Señor. Guárdanos con bien. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Querida iglesia, si estás viéndonos por primera vez y deseas conocer de Dios, esta es tu oportunidad. Hemos hablado en este tiempo de compartir sobre las decisiones y este es tu momento para que tú decidas conocer más de Dios. O tal vez ya has conocido, has servido, has tenido experiencias cercanas con el Señor, pero por factores diversos de la vida te apartaste. Esta es tu oportunidad también de tomar esta decisión de reencontrarte y servirle a Dios con todo tu corazón. Nunca dejamos de conocer a Dios. Amigos, este es el momento. Dice su palabra que Dios está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, le abre la puerta y le permite ingresar, Dios tendrá una experiencia personal con esas personas. Dios no te necesita perfecto. Dios no te necesita de la mejor forma o tal vez porque puedes decir, no, Señor, yo no porque he hecho esto o he hecho lo otro. No soy acepto ante tus ojos. Es el peor error que cometemos muchas veces como personas. Dios nos ama tal y cual somos porque nos ha creado. Somos obra perfecta de Él. Ven tal y como eres. Así Dios te quiere. Si has tomado esta decisión, acompáñame en esta oración. Señor, en este día especial yo tomo la decisión de entregarte mi corazón. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados, por haber estado alejado de ti mucho tiempo, porque no he querido conocerte. Pero ahora estoy aquí, Señor Jesús, porque quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tú reines en todas las áreas de mi vida. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén, iglesia. Y si tomaste esta decisión, te felicito. Es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. No hay nada mejor como recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. A partir de ahora, Dios está contigo, Dios es tu guía y el Espíritu Santo es su mejor regalo. Ahora, permítenos
que podamos ayudarte a dar los siguientes pasos de fe. Te invito a ingresar a la página www.vidamor.org y buscar el apartado He decidido seguir a Jesús. Ahí tú podrás encontrar información y también podrás descargar un libro virtual gratuito que te va a ayudar a dar tus siguientes pasos de fe. De verdad me gustaría, estoy expectante de poder tener más noticias de ti y que nos podamos conocer. Iglesia, ha sido un gusto y un honor haber podido compartir con ustedes este tiempo de edificación. Que Dios me los guarde y los bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad si Dios los permite. Hasta luego.